Es la 1 de la tarde, 7 minutos en Colombia, las 8 de la tarde ya anoche aquí en el Vaticano, en una jornada de domingo fría, muy fría, un cambio de clima radical en esta primavera italiana y europea, que pues es el trasfondo, Margarita, muy buenas tardes, de el final de una etapa clave en lo que tiene que ver con la despedida del Papa Francisco y un comienzo clave en la elección de su sucesor. Hoy la clave fue la misa. Terminaron las misas en homenaje al Papa Francisco. Sí, señor, era el último día, entonces formalmente ha terminado el duelo. El último día de los novendiales se ofició como todos los demás en la Basílica de San Pedro. Hoy estuvo a cargo del cardenal protodiácono. Sí. ¿Y sabe eso qué quiere decir? Protodiácono es el que está encargado de anunciar el Habemus Papam. Claro, él va a ser fundamental y él es el que va a salir por uno de los balcones del Palacio Vaticano a anunciarle al mundo que hay nuevo pontífice. Se llama Dominic Manberti y en su homilía ha destacado la valentía y la determinación con la cual el Papa Francisco, a pesar de su sufrimiento, ha servido hasta el último día. Hasta el final, dijo este sacerdote, este alto prelado de la Iglesia Católica aquí en el Vaticano. También con el fin de los homenajes al Papa Francisco, comienzan ahora sí en firme y en forma los preparativos, Margarita y televidentes, para el cónclave que va a elegir al sucesor del Papa Francisco. Este lunes habrá congregaciones generales mañana y tarde, lo mismo el martes hasta la tarde, ya cuando entran en la fase final, porque el miércoles ya es todo ese proceso de ceremonia. Y por supuesto, la temperatura periodística, política, de chismes, de consejas, de especulaciones, de todo, aquí en Roma y en el Vaticano, pues crecen con el paso de los minutos. Así es, obviamente se dice quiénes son los papables, quiénes están perdiendo opciones, surgen nuevos nombres, pero sabe que también, Juan Roberto, la jornada de hoy estuvo marcada por una tradición que es bonita, y es que cada uno de los cardenales va y oficia la misa dominical en su parroquia, porque cada cardenal tiene una parroquia adjudicada, asignada aquí en Roma. ¿Sabe cuántas iglesias hay en Roma? 900. No, es que eso es una ciudad donde hay iglesias en cada esquina, y de esas pues las distribuyen hoy domingo a los cardenales que van a participar en el conclave antes de encerrarse. Todos tienen una iglesia de la cual ejercen, entonces estuvieron ahí, y muchos pues en sus homilías también obviamente dedicaron la homilía a recordar al Papa Francisco y a pedir oración por el conclave que se inicia. Uno de ellos, el cardenal de Marsella, de Francia, el cardenal Abelín, ofició la misa en una iglesia cercana aquí a la Basílica, y terminando la misa contó el siguiente cuento, que es apertura a otro tema, que es el de la seguridad, que se va a reforzar desde esta noche aquí en todos los alrededores del Vaticano. Le han robado el maletín, Margarita, con todos sus documentos, decía documentos muy delicados, pero finalmente la policía logró recuperarlos. Él dice, la gracia divina y la oración surtieron su efecto. Pero repito, esto en medio de una situación de seguridad ya uno la siente, más en las calles. 5.000 periodistas van a llegar en las próximas horas para cubrir este cónclave, para elegir al sucesor del Papa Francisco. Y en el entretanto, pues siguen las declaraciones de algunos de los cardenales, especialmente por lo que en las últimas horas pasó con el presidente de Estados Unidos. Pues el cardenal Timothy Dolan, que es el de Nueva York, que de alguna manera es la diócesis de Trump, porque aunque él no es católico, pues ha vivido toda la vida en Nueva York, y entonces este cardenal lo conoce bien. Hace unos días Trump había dicho que Dolan era un buen candidato, pues hoy Dolan se ha distanciado, indignado por aquella imagen que circuló, que publicó el propio Trump, de inteligencia artificial, el vestido de papa, y aunque portavoces del presidente de Estados Unidos aseguran que es una broma, que fue una broma, pues al cardenal Dolan no le sonó ni cinco, y esto fue lo que dijo sobre esta publicación. Al entrar, usted dijo que no sabía quién era el responsable del tuit, pero quien quiera que lo haya publicado debería eliminarse y el presidente o la Casa Blanca disculparse con los católicos estadounidenses que dijeron estar ofendidos. ¿Quién sabe? Es una pregunta directa. ¿Debería disculparse con el pueblo estadounidense? Y una respuesta directa. No ahora. La última vez estaba muy nervioso y pensé, ¿y ahora qué hago? Pero ahora me siento un poco más experimentado, un poco más relajado. Ahora es un cardenal de alto rango. Sí, soy viejo.
Ahora es un cardenal de alto rango. Bueno, pasamos de estas anécdotas a lo que realmente interesa, y es el conclave. Margarita, 8:13 minutos de la tarde-noche aquí en Roma, 1 de la tarde, 13 minutos en Colombia. Los cardenales colombianos que habían oficiado ayer una misa, aquí informamos de eso, para elevar una oración por la paz en Colombia, también hablaron en las últimas horas del conclave que se viene. Y hablaron dos personajes, el cardenal Rueda, que es el cardenal que va a debutar, que va a participar, su edad se lo permite, el cardenal José Rueda, y el único elector que tiene Colombia, exactamente, en ese colegio cardenalicio. Y el cardenal Rubén Salazar, que es cardenal emérito, ya por el límite de edad no participa en la elección. El cardenal Rueda, pues habló como debutante. Yo creo que eso es lo más importante. Empezamos a unirnos a las congregaciones que permiten que todos los cardenales, tanto los electores como los no electores, nos sintamos corresponsables de la manera como la Iglesia puede responder, aportar y servir a la humanidad y a la Iglesia misma en la realización de su misión. Ha sido una experiencia muy bella porque en el imaginario algunos dicen hay confrontaciones, lo más parecido es lo de la elección de un gobernante de un país, y es bien distinto. Es un ambiente de fraternidad donde todos podemos hablar, donde se respeta la palabra de todos, donde todos buscamos encontrar las claves del Espíritu Santo para conducir la Iglesia. ¿Qué querrá Dios para la Iglesia y para la humanidad en este momento? No verlo solamente desde nosotros, los cardenales, sino verlo también desde Dios. ¿Qué querrá Dios ofrecerle a la humanidad? Como eligió en el Antiguo Testamento a Moisés, a Josué, a mujeres que fueron instrumentos de Dios en el momento de la historia del pueblo. ¿Qué nos va a ofrecer el Señor? Porque cada elección de un pontífice es Dios ofreciéndonos a alguien para que lo rodeemos y para que juntos caminemos según su santa voluntad. Y el cardenal Rubén Salazar ya no participa en el cónclave, pero tiene la experiencia. En este momento es el único colombiano vivo que ha participado en un conclave. Claro, él participó en la elección del Papa Francisco en el 2013. Y esto es lo que cuenta desde la experiencia. Libertad interior, que significa que la persona se siente verdaderamente libre y por lo tanto valientemente capaz de anunciar a Jesucristo muerto y resucitado. Con el Papa Francisco pudimos experimentarla por gestos especialmente significativos que él hacía de apertura hacia los demás, de escucha, de proclamar el Evangelio en ambientes sumamente complejos, como el ambiente de la política internacional, el ambiente del diálogo con las otras religiones, del diálogo con el mundo de hoy que tiende a ser agnóstico, a ser menos abierto a todas las cuestiones que puedan significar la presencia de Dios en el mundo. Entonces, indudablemente que el nuevo Papa tendrá que, con la nueva valentía que el Señor le dé, de pronto no será, como hemos sentido claramente, no será una fotocopia del Papa Francisco, el nuevo Papa. La palabra cónclave significa con llave, nos echan llave, indudablemente, nos echan llave en el sentido de que cuando entramos a Santa Marta, y ese lo experimentará el señor cardenal Rueda el próximo martes por la tarde, cuando entramos a Santa Marta nos despedimos del mundo. Ya no va a haber celulares, no va a haber ninguna comunicación con el mundo exterior. Pero eso no significa que no haya diálogo interno. El voto es absolutamente personal y secreto. O sea que en conciencia no podemos decir, yo estoy votando por fulano y por lo tanto los invito a que voten por vengano. Ese aspecto ya ahí está perfectamente claro. Cuando se deposita el voto, se jura frente al juicio final, la imagen bellísima que pintó Miguel Ángel allá en la Capilla Sixtina. Con el más profundo respeto que me merece el cardenal Rubén Salazar, no sé, los vaticanólogos más importantes del mundo, los medios hoy aquí en Italia, dan cuenta de esa guerra intestina de poder que hay en el Vaticano por quedarse con el trono de San Pedro. Y
Se habla de bandos, se habla de política, en fin, pero bueno, él dice que no hay ese tipo de consejos. 8:17 de la noche aquí en el Vaticano, una pausa, 1:17 y volvemos. ¿Qué vamos a tener después de la pausa? Les vamos a contar que varios santos se quedaron por ahora vestidos en espera de la santidad con la muerte del Papa Francisco, pero también hablaremos con dos expertos sobre lo que viene esta semana en el Vaticano. Una pausa y volvemos en instantes en esta cobertura especial de Noticias Caracol desde la Santa Sede con la imagen en vivo de lo que pasa hasta ahora en la Plaza de San Pedro. A la 1 de la tarde en Colombia, 27 minutos, 8 de la noche, 27 minutos en Ciudad del Vaticano. Regresamos en la cobertura especial de Noticias Caracol. Está haciendo frío, Margarita. Sí. Frío hoy. Descendió la temperatura y la previsión es que va a bajar en esta semana. Sí, justo en los días de cónclave la temperatura va a ser más baja de lo que veníamos viendo habitualmente. Bueno, la que sí sube, repito, es la temperatura de quienes hacen todo tipo de pronósticos, Margarita y televidentes, de lo que va a pasar a partir del próximo miércoles. De qué va a ocurrir en ese cónclave, cómo va a ser la votación. Se hablan de bloques, los progresistas, los conservadores, los opositores del recién fallecido Papa Francisco, los discípulos de Francisco, en fin, se habla de todo, pero al final del camino la palabra que reina es confusión. Sí, hay analistas que consideran que en esta versión del cónclave hay muchos factores que complican una decisión rápida. Dicen que podría prolongarse. Y una de ellas es básicamente que hay demasiados cardenales nuevos y que no se conocen entre ellos. Y que por eso mismo está difícil consolidar los candidatos. Claro. Que no es como antes que cada bloque llegaba con unos candidatos muy fijos. Pues no, en este caso no. Siempre es como un interrogante abierto quién podría ser el candidato que represente, digamos, tendencias y aglutine votos de todos lados. Sí, señora. Un periodista colombiano muy querido, amigo de esta casa, Néstor Pongutá, vive hace más de 30 años aquí en el Vaticano. Ha cubierto cónclaves, conoce a los cardenales, conoce el Vaticano por dentro y nos concedió una entrevista. Hablamos con él en un muy amable diálogo para hablar de eso que está planteando Margarita, lo que viene con el cónclave a partir del miércoles. Hoy no está ejerciendo el periodismo, pero es tan periodista como cualquiera de nosotros. No, yo estoy siempre en el tema de Vaticano, de seguir el estudio del Vaticano. Tengo 2 especializaciones sobre el tema del Vaticano y además este ya es mi tercer cónclave, ¿no? Más de 20 viajes papales con los últimos 3 pontífices. En fin, mucha historia por acá, pero aquí no es nada en la ciudad eterna. Aquí no es nada. Néstor, y con semejante historia de vida suya, con toda esa carga de conocimiento, de experiencias en coberturas y en todo lo que nos cuenta de la Santa Sede y los papas, ¿qué le dice esa experiencia hoy, cuando estamos a pocos días ya del cónclave? ¿Hacia dónde se va a dirigir el viento en la ciudad eterna? Bueno, lo vimos en las exequias de Francisco, ¿no? Es un pontificado que ya no va a retroceder el camino. De pronto se va a detener en algunas cosas que él hizo, pero va a seguir hacia adelante. Ah, pero no va a haber un giro hacia, o un reversazo, un giro al otro lado. No va a haber, no. Y un giro al otro lado. Porque es que en este momento, ya con el retiro de 2 cardenales, 133 electores, se necesitan 89 votos, ¿no? Él nominó a 110, más otros que vienen de Ratzinger y de Juan Pablo II, que también confían y cuentan con la línea espiritual. Porque ¿qué fue lo que nos enseñó Francisco? Que entre más sencillo y entre más cercano se haga la labor pastoral, más fácil e importante entender la Iglesia Católica. Sí, Néstor, pero usted sabe que la política también es real. ¿Y qué garantiza que esos cardenales que fueron nombrados por Francisco voten por alguien que garantice los preceptos y las políticas que dejó el fallecido pontífice? No, pues absolutamente nada lo garantiza el Espíritu Santo, pero porque ella es la iluminación. Juan Pablo II llega en el momento que está más difícil el comunismo, cae la cortina de hierro. Después llega Benedicto XVI,
pone orden en muchas cosas alemán. Después llega Francisco, le pone alegría y le cambia la música, de pronto la letra no, pero le cambia la música a la Iglesia Católica. Y ahora que se necesita, en un momento que se demostró que la Iglesia está ya no la gente viniendo a la Iglesia, sino la Iglesia ahí es donde está la gente, que fue lo que dejó un pastor y un misionero como Francisco, eso es lo que seguramente se va a querer apuntar. Pero cada uno de los cardenales de los 133 electores llevan en su mente y en su corazón hacia dónde debe ir la Iglesia Católica. Y ahí es donde entraría la iluminación del Espíritu Santo. En esa no gabinetología, sino vaticanología, Néstor, ¿qué nombres ve usted en ese firmamento de los papables, que seguramente están, hasta donde entiendo, dedicados a hacer proselitismo en los días previos a este conclave? Bueno, pues hay uno que es el más conocido, que lo conoce desde el primer elector hasta el último elector, que es Pietro Parolin, secretario de Estado, que en un gobierno es como el primer ministro. Hay otro muy conocido también italiano, que es Matteo Maria Zuppi, que era el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, pero que además era el enviado de paz del Papa Francisco para el tema de Rusia y Ucrania. Y se vieron signos y hechos significativos como esa reunión de Zelensky y Trump 15 minutos antes de empezar el funeral, sí. Y también tuvo reuniones con Lavrov, tuvo reuniones con China, en fin, entonces eso lo ha hecho visible. Hay también uno que se llama Tagle, Luis Antonio Tagle de Filipinas, que es un hombre que trabaja como prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, trabajan con los misioneros en el mundo, entonces eso también le da una visibilidad, pero también hay muchos que no se conocen. Por primera vez en un conclave van a llevar como una acreditación, como lo hacemos los periodistas, con el nombre y apellido. Porque no, muchos no sabían. ¿Eres quién? Exacto. Entonces, o puede que sea un cónclave rápido, que sea uno de esos candidatos ya posicionados, o que un outsider que no se conoce. Hay, por ejemplo, un cardenal, el de Ucrania, que tiene 45 años. Es un muchacho, un joven realmente, que va a estar con la posibilidad de ser Pero papa. eso sería un golpazo a la mesa. Sí, pero no se sabe nada. Está también un norteamericano, nacido en Chicago, pero que es el actual prefecto de la Congregación para los Obispos, que es el cardenal Robert Prevost, que fue un misionero muchos años en Perú con los indígenas. Eso también puede ser alguien, pero realmente donde se establece quién va a ser el próximo pontífice es cuando esté reunido todo el colegio cardenalicio. Aún están esperando, por ejemplo, al cardenal de Nueva Zelanda, que ya van 2 aviones, le falta el tercero para poder llegar a Roma. Y el ala, digamos, de los que son llamados críticos de la gestión y de las doctrinas que dejó planteadas Francisco en su pontificado, los de la llamada ala conservadora derecha, ¿qué? ¿Cómo los ve? Bueno, ahí hay un candidato muy fuerte que es el Peter Erdo, el arzobispo de Budapest, que es un hombre de centro derecha, pero es más moderado, es un gran canonista, pero es que usted lo ha visto, Juan Roberto. La gente se encantó, pero no solo los creyentes, los no creyentes, los ateos, de la normalidad y de la actitud pastoral de Francisco. Él cambió esto. Por eso es que yo no lo veo que va a haber un cambio. Muchos pensaban que era, bueno, más una cuestión de decir, no, es que sí, era muy simpático, pero si acaso en redes. Lo vimos acá, 250.000 personas más otras 150, en un solo día 400.000 personas, 3 estadios en un solo día. El más humano de los papas. El más humano de los papas, el más tranquilo de los papas y el más firme de los papas, porque todo lo que él logró, el acercamiento a Corea del Norte, Corea del Sur, acercamiento en deshielo Cuba, Estados Unidos, el proceso de paz en Colombia, procesos de paz en diferentes países de África y también al mismo tiempo trabajando mucho con los jóvenes, donde les dijo a los jóvenes, ustedes no son el futuro de la iglesia, ustedes son el presente de la iglesia. Y a las minorías. Néstor, el mapa que como no solamente pastor de la Iglesia Católica, sino como líder mundial, va a tener que sortear y ver el próximo pontífice? Pues sin duda Ucrania y Medio Oriente es el tema que más preocupa, pero cada vez están incrementando más los conflictos en África, en Congo, lo que está pasando en Sudán del Sur, lo que está pasando en Nigeria, ¿no? Las persecuciones a los cristianos que se presentan en diferentes países en Asia. Por eso los retos de un pontífice son estos, ¿no? De no solo quedarse, bueno, que podría ser, muchos hablan del cardenal Pizzaballa, pero él es Medio Oriente. Sí. Otros hablan del cardenal Abelín, que trabaja con los inmigrantes, pero es que esto es muy global. ¿Cómo es el papa que se necesita hoy, Néstor?
un papa que tenga el mundo en la cabeza pero los pies sobre la tierra. Gracias, Néstor, por este diálogo con Noticias Caracol. Con mucho gusto, Juan Roberto. Papa que tenga los pies en la tierra y el mundo en la cabeza. Es Néstor Pongutá, periodista colombiano, como ustedes lo acaban de oír, un experto en este tema. Y él se nos adelantó un poco en lo que hemos venido hablando, Margarita y televidentes, que es digamos, este portafolio, este abanico de potenciales fuertes candidatos, los que más suenan. Pues arranquemos, porque yo creo que vale la pena verlos, porque seguramente nos vamos a tener que familiarizar con muchos de ellos, de estos cardenales que van a participar en el Congreso. Sí, para que ustedes los vean, los conozcan, se familiaricen con sus rostros y con algunos rasgos muy importantes y sobresalientes de un perfil que es largo en todos los casos. Claro. Empezamos con Pietro Parolin, como sabemos es el secretario de Estado durante casi todo el pontificado de Francisco, durante casi todos los 12 años, y es una persona con amplísima experiencia diplomática, por tanto, y además de eso se le atribuyen los acercamientos de la Iglesia Católica con China, que es uno de los logros importantes de este pontificado, pero además tiene experiencia en América Latina, como sabemos fue nuncio en Venezuela. Sí, señora. El otro cardenal italiano que mencionaba Néstor en la entrevista es Matteo Zuppi. Algunos lo llaman el Francisco italiano, tiene 69 años, es muy experimentado también en temas diplomáticos, fue el enviado del Papa en la guerra en Ucrania para buscar una salida diplomática. Es un hombre muy cercano, era un hombre muy cercano al Papa Francisco y aboga siempre por los más vulnerables. También hizo labor de misionero. Y el siguiente es Mario Grech, es el cardenal de Malta y tiene un perfil importante porque él tuvo un rol clave de coordinar el sínodo convocado por el Papa Francisco sobre el futuro de la Iglesia Católica. Entonces, en ese sentido, se ha encargado de desarrollar temas tan cruciales y tan difíciles como el papel de las mujeres en la Iglesia, el papel de los divorciados vueltos a casar, con una naturalidad y una apertura grande, dispuesto a continuar con ese legado de Francisco. Sí, a Matteo Zuppi le decían el Francisco italiano. Al siguiente candidato, Margarita, le dicen el Francisco asiático. El cardenal de Filipinas, Luis Antonio Tagle, tiene 67 años, fue nombrado cardenal en el 2012 por el Papa Benedicto XVI. Se ha dedicado a abogar por causas como la defensa de los migrantes, los marginados y los pobres. Acuérdense, muy carismático, es experto en redes sociales y es un hombre muy abierto en la Iglesia Católica. Y el siguiente es Peter Turkson. Es importante este nombre porque es el cardenal de Ghana, tiene 76 años y es considerado el más influyente de los candidatos africanos, aunque suenan unos 2 o 3 nombres, él es el que podría tener más posibilidades de convertirse en el primer Papa negro. Domina 6 idiomas y en más de una ocasión ha estado incluso en el Foro Económico Mundial de Davos. El siguiente candidato también es italiano, es Pier Battista Pizzaballa, lo mencionaba también Néstor, le hemos hablado de él muchas veces, es italiano, conocedor de la situación de Medio Oriente, de hecho se convirtió en el primer patriarca de Jerusalén en el año 2023 y sus continuos llamados a la paz lo han convertido realmente en una opción muy interesante para llegar a ser el sumo pontífice. Bueno, y este es un candidato que es bastante mayor, es Raymond Burke, de 76 años, estadounidense, representa el ala más conservadora, por tanto quizá no tendría tantas posibilidades de realmente convertirse en papa, pero mueve un ala muy importante, es considerado como uno de los opositores más importantes del pontificado de Francisco. Y sigue otro de ese espectro, digamos, ideológico de la Iglesia Católica, es decir, los que son conservadores, también moderado, y es el húngaro Péter Erdő. Habla 7 idiomas y se le reconoce por su conocimiento teológico y apertura a las otras religiones, a pesar de sus posiciones ideológicas muy fuertes. Tiene una posición muy fuerte frente al tema de los divorciados que se vuelven a casar y sobre las parejas del mismo sexo. Y finalmente, el último que está en esta baraja, pero no en el último lugar, tiene amplísimas posibilidades, es el cardenal Robert Prevost,
quien fue muy cercano al Papa Francisco y además ha tenido un fuerte vínculo con América Latina. Tiene un perfil mixto porque aunque es estadounidense, ha estado muchísimos años en Perú, así que se considera cercano a América Latina y desde 2023 es además el prefecto del dicasterio para los obispos, que se encarga ni más ni menos que de nombrar a todos los obispos del mundo, por lo cual tiene un enorme contacto con todas las diócesis del mundo. Margarita, es lo que llamarían el hombre del computador de Palacio. Él es el que, del Palacio Vaticano, él es el que designa los cargos, la burocracia, este hombre que ha resultado ser una opción muy interesante en los últimos días. Muy bien, la baraja tiene más y seguramente en las próximas emisiones hablaremos de otros cardenales que han empezado a sonar y que seguramente lo van a hacer a partir del miércoles cuando comience el cónclave. Como también otro tema clave que ha sonado mucho aquí en los últimos días es el de los santos, que como usted dijo se pueden quedar vestidos y alborotados porque pues esperaban la canonización por parte del Papa Francisco, no alcanzó, falleció, ahora será el nuevo pontífice el que realice esa ceremonia. Sí, hay 6 beatos, algunos de ellos cercanos a nosotros como José Gregorio Hernández, que ya fueron reconocidos como santos por el Papa Francisco, que firmó el decreto de canonización, pero en realidad las ceremonias para elevarlos a la categoría de santos se quedaron pendientes, por ejemplo también la de Carlo Acutis, el joven Carlo Acutis, una muy esperada que además iba a realizarse en el 28 de abril. Estaba ya todo listo, es más, ya estaban aquí los peregrinos que iban a asistir a la canonización. Todo esto está aplazado sin nueva fecha. El camino a la santidad está en pausa para 6 beatos que tras la muerte del Papa Francisco esperan su turno de canonización. Con la llegada del nuevo pontífice, el mundo aguarda para rendirles culto. Uno de ellos es Carlo Acutis, cuya ceremonia fue pospuesta tras la partida de Jorge Bergoglio, pero los devotos del influencer de Dios esperan con paciencia. Canonizzerò il beato Carlo Acutis. Otro nombre es el italiano Pier Giorgio Frassati. Su vocación por los más apartados lo enlistó para santo tras la Orden del Vaticano en noviembre de 2024. Uno más es José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, y quien será el primer santo venezolano. A finales de febrero, Francisco, aún hospitalizado, dio su autorización. También de Venezuela, María Carmen Rendiles será la primera mujer santa de ese país. El milagro que la enlistó fue la curación para la iglesia inexplicable de una joven con hidrocefalia tras una misa en su tumba. Esta noticia ha sido como una, vamos a decir, una noticia bomba. Nosotros la estábamos esperando hace mucho tiempo. El quinto beato que espera su turno es Peter Turrot de Papúa Nueva Guinea. Según el Vaticano, fue martirizado por su defensa al matrimonio y la familia. Otra de las tareas pendientes para el nuevo Papa es declarar la santidad del italiano Bartolo Longo, para quien los huérfanos e hijos de presos fueron su prioridad. Pues muchas personas, muchos beatos esperando convertirse en santos, sí. Y así como muchos temas pendientes del nuevo Papa que se quedaron en el cajón, todo se queda quieto mientras hay sede vacante. Claro, mientras hay sede vacante, mientras se escoge al nuevo pontífice, los asuntos terrenales y espirituales quedan en suspenso. Sobre más voces, Margarita, y televidentes, más opiniones de gente calificada, pues usted habló con uno al que personalmente le tenemos un aprecio enorme. Es un colega que trabajó por muchos años en Noticias Caracol, corresponsal aquí en el Vaticano, trabajó con Rome Reports, con muchos de los medios más prestigiosos de Europa, hoy lo sigue haciendo, pero además fue un hombre que se dedicó a escribir libros y sobre todo a tener una cercanía gigante con el Papa Francisco. Eso me parece clave. Sí, Javier Martínez estuvo con el Papa desde su elección, pero además su experiencia viene de atrás, de por lo menos 2 pontificados atrás. Pues ese periodista joven al que ustedes van a ver habló con Margarita Rojas precisamente del cónclave que se avecina. Nos acompaña Javier Martínez Brocal, que ha sido durante mucho tiempo corresponsal de Noticias Caracol aquí en el Vaticano y ahora también nuestro colaborador. Javier, muchos años siguiendo el pontificado de Francisco y los anteriores, y quiero hablar contigo primero de este libro que escribiste con el Papa. Sí, sí. Papa Francisco,
el sucesor. ¿Cuál es la historia de este libro? Mira, la verdad es que este libro me lo enseña y casi me viene un poco el escalofrío de recordar al Papa Francisco, porque él tenía mucho interés en contar su versión sobre cómo fueron esos años difíciles, los años con Benedicto XVI. Y al hilo de esa conversación pues salieron muchos temas. Ahí es donde él revela por qué quería que le enterraran en Santa María la Mayor. Ahí reconstruye el cónclave, los dos cónclaves que él vivió, el cónclave donde eligieron a Benedicto y el cónclave donde eligieron a Francisco. Ahí él cuenta su vida cotidiana. Entonces, fueron 3 conversaciones muy largas con Francisco y la verdad es que me lo pasé muy bien. Fue un regalazo que me hizo el Papa. ¿Cómo lo lograron? O sea, ¿de dónde surgió la idea? Pues yo creo que también gracias a Caracol, porque el Papa me veía en el avión y veía cómo trabajaba y le hacía gracia y eran colaboraciones, pues corresponsalías muy cordiales, pero al mismo tiempo contando la verdad de lo que pasaba y con énfasis en América Latina. Yo creo que al Papa le gustó y cuando se lo propuse aceptó inmediatamente. Ese Papa que se va nos deja a los periodistas un vacío muy grande, porque el hecho de que diera entrevistas, sí, de que hiciera libros con los periodistas es una muestra de confianza grande en nuestra labor. Mira, a mí el Papa me decía, Javier, tú haz bien tu trabajo, aunque eso signifique hablar mal del Papa. O sea, es fundamental que tú hagas bien tu trabajo, no trabajas para mí. Trabajas para la gente que te ve, para la gente que te lee, entonces haz bien tu trabajo. Yo creo que el Papa que vendrá tiene que seguir esta herencia de transparencia, de dar explicaciones de lo que hace. Uno puede estar de acuerdo o en contra, pero hay que dar explicaciones, no puede ser que haya una decisión y un ladrillo que llega, sino bueno, pues un Papa que explica, que se explica, y eso yo creo que es imparable. De hecho, el hecho mismo que hubiese invitado a Javier Cercas, ¿no? Sí, un ateo, a viajar con él y a escribir, también habla un poco de eso. Es un Papa que no tenía miedo a hablar, y yo creo que esto es un ejemplo para todos los líderes, que no tenían miedo a mostrar su opinión, a mostrar su desacuerdo, y él enseña que el terreno del verdadero diálogo no es hablar solo con los que están de acuerdo contigo, es hablar con todos. Yo creo que eso ayuda a todos los ámbitos de la sociedad. El diálogo no es hablar solo con los medios que están de acuerdo contigo, sino hablar con todo. Bueno, y ahora que mencionas al sucesor, me parece muy importante hablar de este otro libro tuyo también, que se llama Cónclave. Y aquí tenemos todas las claves de lo que vamos a vivir en la semana que se inicia, en la próxima semana. Entonces, ¿cómo puedes definir este proceso del cónclave para la Iglesia Católica? Pues empieza una semana que es decisiva, no solo para la Iglesia Católica, sino para todo el mundo, porque la persona que elijan, que veamos salir del balcón de la Capilla Sixtina dentro de muy pocos días, va a definir el futuro del mundo y de la sociedad, porque va a dar las prioridades para los católicos, va a servir de contrapoder a algunas instituciones mundiales, a algunos líderes mundiales, va a ser un interlocutor, va a ser la conciencia. Entonces ahí nos lo jugamos todo. En la persona que salga de aquí nos jugamos el futuro, los próximos 15, 20 años. Por supuesto. Y en términos ya, digamos, más técnicos sobre el proceso del cónclave, ¿qué debería saber, entender un católico laico normal que no es experto en estos asuntos? O sea, ¿estamos esperando en este caso una reunión larga, corta, según los antecedentes de los últimos años? Todo tiene pinta que va a ser un cónclave breve, que el próximo Papa podría ser elegido el jueves o el viernes, que los cardenales durante estos días han ido trazando un perfil y ya están barajando algunos nombres, y que el proceso está hecho de forma, está diseñado muy bien para evitar extremistas. No vamos a tener un Papa ni de un extremo ni de otro, porque va a necesitar un apoyo de 2/3, entonces es imposible un extremista. Tiene que ser una persona que reúna consensos y que tenga la capacidad de mantener ese consenso a lo largo de todo el pontificado. Se habla pues de una división muy profunda entre esos dos extremos. ¿Eso dificultará una decisión rápida para el cónclave o lo que hará es propiciar pues las candidaturas de centro? Yo creo que está propiciando candidaturas de centro, está obligando a que cambien los términos de la discusión. No se puede hablar de un Papa conservador o de un Papa liberal, sino más bien de un Papa que quiera dar estabilidad a la situación actual o un Papa que quiera que evolucione la situación actual. Y entonces ahí, pues, claro, ustedes tienen ya unos cardenales muy bien identificados que han seguido a lo largo de este trabajo. Entonces, ¿a quiénes debería uno poner el ojo? Bueno, yo creo que,
yo por lo que conozco hay muchas perlas en este bosque de cardenales, ¿no? El cardenal Pietro Parolin es un gran diplomático y haría un buen papel de estabilidad, también dando su contribución personal. El cardenal Zuppi, Matteo Zuppi, italiano también, pues también ayudaría, sería la versión Francisco 2.0. Entre medias de ellos hay muchos candidatos. Ahí tenemos al italiano Pizzaballa, hay uno de Estados Unidos, Robert Prevost, que fue superior de los agustinos, que también puede gustar a las dos vertientes. Tenemos también a un cardenal, el cardenal de Ciudad de México, Carlos Aguiar, que fue presidente del CELAM, también tendría muchas posibilidades. Un cardenal como el Cristóbal López Romero, un asiático, pues como podría ser el cardenal Tagle. Bueno, ahí puede pasar de todo. Bueno, ahora que has mencionado al cardenal estadounidense, hay muchas presiones de la Iglesia estadounidense, que ha sido ampliamente opositora del papado de Francisco. ¿Qué posibilidades hay de que geográficamente elijan un norteamericano o un estadounidense, teniendo en cuenta el poder que acumulan pues políticamente ellos? Sí. Claro, lo ideal sería, en el caso de elegir, el candidato Robert Prevost es de Estados Unidos, pero está fuera de Estados Unidos porque es prefecto del dicasterio de los obispos. Entonces tiene estas dos almas, es un intelectual, un religioso agustino, ha trabajado como misionero en Perú, entonces creo que está fuera de la lógica de la política americana. Si lo queremos ver en términos muy políticos, sí que representaría una respuesta de liderazgo totalmente distinta a la del presidente actual de Estados Unidos. Es un líder que busca colaborar, que busca reconciliar y que busca poner de acuerdo a personas que tienen visiones contrapuestas. Entonces sería un liderazgo. Sería muy curioso que los cardenales hayan apostado por un americano que tiene un liderazgo distinto al de Trump. Sería también una apuesta muy divertida. ¿Y qué posibilidades hay de que vuelva a ser latinoamericano? Bueno, porque teniendo en cuenta que los italianos están haciendo esfuerzos grandes porque el papado vuelva a Europa. Efectivamente, hay un gran esfuerzo de los italianos para que sea italiano, no para que vuelva a Europa, pero un esfuerzo, sí. Yo ahí me traiciona el corazón porque yo estoy convencido de que el próximo papa va a ser latinoamericano, estoy convencido. Pero claro, luego meto la cabeza y digo, bueno, ¿y quién podría? Por eso veo, bueno, el arzobispo de Bogotá es muy apreciado porque es una persona muy serena, que sabe afrontar los problemas con mucha serenidad. Entonces, a lo mejor están mirando hacia él y quieren dar la sorpresa. Un brasileño, que son personas también pues que mezclan un poco de cultura de las personas que ya están, de los alejados de la sociedad, de las personas descartadas, la llamaba Francisco, con la alegría latinoamericana. Bueno, pues un argentino es más difícil, un argentino ahora es más difícil, pero yo creo que un latinoamericano ha dado tanto este papa latinoamericano a la Iglesia Católica que sería importante que se mantenga esa herencia y bueno, y un latinoamericano lo podría hacer muy bien. Y hablemos de un nombre que suena pues sí, como del ala contraria a Francisco, de los sectores más conservadores, el cardenal de Hungría, Erdó. Peter Erdó es un cardenal muy bueno, es un cardenal, lo podríamos llamar, contrario a Francisco no, porque Francisco le pidió que fuera el relator del sínodo sobre la familia, que fue uno de los sínodos más delicados, y luego le dio las gracias públicamente por cómo lo había hecho, supo mostrar lealtad y ayudó a Francisco a que ese sínodo fuera asimilado por las personas que a lo mejor pues, no tenían tanta sintonía con el Papa Francisco. Entonces, aunque no pensara como él. Erdó tiene un problema y es que a lo mejor es un poco como Bergoglio, que era una persona muy seria y luego lo hacen Papa y se volvió una persona muy alegre. Erdó es una persona, yo he hablado con él, un gran intelectual, una persona muy amable. Quizá le falta ese carisma, ese factor X de, oye, pues hago lo que me pidas. Pero cuando los eligen papa, esos cambian. Y finalmente, de estos cardenales norteamericanos, Bork y bueno, no sé, Dolan, sí, tienen dos perfiles muy distintos entre ellos dos, pero digo... No, a ver, hay un grupo de tradicionalistas muy pequeño que son muy ruidosos, son tan... Como no tienen posibilidad de que haya un papa como ellos, lo que necesitan es hacer declaraciones públicas para influir sobre los cardenales que van a elegir, pero son faroles de póker. Entonces,
tienen que alzar la voz, pero saben que no va a haber un papa con sus características. Es posible que el nuevo papa tenga una visión un poco más serena hacia los católicos que tienen cercanía con el tradicionalismo. Pero creo que ese es un tema muy secundario. Ahora mismo para el católico medio es una cuestión menos importante. Javier, muchas gracias por estas lecturas de cómo entender lo que viene. Bueno, se pone en furor un deporte maravilloso cada vez que se lee papa, que es la vaticanología. Y los que hablan, pues obviamente no son charlatanes, son gente que conoce, como Néstor Pongutá, como Javier Martínez Brocal y como muchos otros que han pasado por los micrófonos de Noticias Caracol en esta cobertura especial. Nos vamos, Margarita. Esta noche tenemos una edición especial en la emisión central de Noticias Caracol con todo lo que tiene que ver con los retos de la Iglesia Católica, pero también, repito, con todo el panorama político en torno a la elección del Papa. Herramientas para entender este proceso no solo decisivo, también histórico al que estamos asistiendo todos. Margarita, feliz tarde, feliz noche ya aquí, fría noche en Roma y el Vaticano. A ustedes un feliz resto de domingo en Colombia y nos vemos esta noche.